Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, comenzamos otro encuentro de Café Mercosur, Batuque en la cocina, equipo completo con Marcela y Osvaldo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Marcela, hola Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Encantados Bien. de verlos. Hoy vamos a hablar con Daniel Pérez, ya lo vamos a presentar, de un tema muy interesante que es la estupidez de la derecha, mejor dicho, la estupidez de los discursos de las derechas. Pero antes yo quería, aprovechando un poco lo que vamos a hablar hoy, hacer una pequeñísima reflexión de los comentarios que nos han dejado por el programa anterior, que han sido muchos. Muchos de ellos de los comentarios han sido muy, pero muy interesantes, con los cuales hemos contestado. Pero hay muchos que sinceramente no se podía decir nada, porque lo único que decían que éramos zurdos. Así que se ve que somos zurdos y con eso ya está todo dicho, ¿no? Parece que con esa, digamos... Esa definición bastaría. Claro, creo que nada puede ser más perjudicial para el diálogo democrático que ese tipo de clausuras. Pero bueno, un poco de eso vamos a hablar con nuestro invitado, con Daniel Pérez, psicoanalista, doctor en filosofía, profesor universitario, y una persona que trabaja justamente con discurso político. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ramiro? Hola, Marcela. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. Y vamos a hablar de esto, Daniel, ya estábamos introduciendo el tema, y esta cosa, ¿no? Así, todo es blanco-negro, todo nada, ¿viste? Bueno, son zurdos, ya está, se acabó, ¿viste? ¿Qué es esta cosa loca, no? Siempre fue un poco así, pero me parece que últimamente está como medio más exacerbado. ¿Qué te parece a vos, Daniel? Me parece que hay un análisis que hace bastante tiempo que se da, que parte del presupuesto de que hay una división en la sociedad hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que la sociedad está dividida. No hay un organismo homogéneo, no hay una articulación, un organismo vivo que se nutre a partir de cada una de sus partes. Me parece que la sociedad es una estructura que se sustenta en antagonismos. Y en el caso de la sociedad argentina se sustentó en antagonismos desde la época del virreinato. Sí. O sea, en el virreinato había antagonismo. Cuando se hace la revolución en 1810, hay antagonismos en la invasión inglesa de 1806, 1807. Uh-huh. Recordemos que el primer Martínez de Oz, inmediatamente de ser un contrabandista y negociar ahí con la población, inmediatamente pasa a ser el jefe de aduana de los ingleses, en el periodo de ocupación de los ingleses. Y esto no es un loco suelto, es un síntoma de un grupo de gente que divide la sociedad, que está de un lado. En 1810, en la revolución en Buenos Aires, hay un antagonismo, ¿no? Ese antagonismo nos lleva inclusive a dos frentes entre Saavedra y Moreno, en el cual Moreno termina muerto, ¿no? Probablemente asesinado. Entonces, ese antagonismo se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo escuchaba a Milei en una entrevista con Fantino, donde él dice que en 1860 Buenos Aires se incorpora después de 1816, que es la fecha de la independencia. En 1860, cuando Buenos Aires se incorpora al país y se conforma la República Argentina, dice él, Argentina era un país bárbaro. O sea, ahí volvemos a ver la cuestión de civilización o barbarie. Hay un libro escrito emblemático, un clásico de Sarmiento, Facundo, donde la cuestión de la dicotomía civilización o barbarie está puesta y se arrastra hasta el día de hoy eso. Unitarios y federales no eran un grupo de gente que jugaba a badminton, eran personas que se confrontaban en el campo de batalla, se empalaban, se cortaban las cabezas y las cabezas eran puestas en lanzas. O sea,
si nosotros pensamos cómo fueron los antagonismos durante el siglo XIX, cómo fueron los antagonismos después de fundada la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina financia la campaña del desierto, que no era desierto, había gente allá, matan a todas las personas y se apropian de las tierras de los pueblos originarios. Entonces, eso me parece que muestra o blanco o negro el tiempo entero. Y todo eso se dirime a través de las armas. Bueno, el siglo XX está plagado de dictaduras y la última fue desastrosa para nuestro lado. Fue un éxito para el lado de ellos. Diezmaron una generación entera, reconfiguraron un modelo de producción, una estructura social. Desde el peronismo del 45 al 55 se había instalado un modo de distribución de la renta que fue desconfigurado en 1976. Y me parece que esta es la gran batalla que dieron. Y fue una batalla que se llevó 30.000 compañeros en esa batalla. Fueron 30.000 compañeros desaparecidos, torturados, muertos en aquella batalla de 1976 a 1983. Y me parece que Milei viene hoy a restaurar eso. Durante 40 años, más o menos la llevamos, más o menos la remamos, con avances y retrocesos, y hoy Milei viene de nuevo con el discurso de que el siglo XIX era civilización o barbarie, de que Argentina era un país rico en el final del siglo XIX y inicio del siglo XX, un país rico para los dueños de la estancia. Para mis abuelos no era rico, mis abuelos estaban intentando cultivar la tierra o eran peones de campo. Ellos no eran ricos, los ricos eran los dueños de la tierra. Y vienen con el discurso de que justicia social es injusta. Es realmente volver a restaurar lo que el Martínez de Oz de 1976 hizo, lo que el Martínez de Oz de la fundación de la sociedad rural en el final del siglo XIX hizo, y lo que el Martínez de Oz de 1806-1807 hizo. Milei es parte de esa tradición familiar. Entonces me parece que no es así un binarismo, una dicotomía, es una retomada fuerte de un embate que viene a llevarse puesto los pocos derechos que nos quedan después de la última dictadura. Yo te entiendo perfectamente, Daniel, porque también lo estamos viendo en clave argentina, ¿no? Vos estás describiendo una situación muy argentina que también se lleva a otros países, ¿no? Si nosotros pensamos también en las dicotomías históricas de España, pensando en la derecha de Vox, por ejemplo, ¿no? Ellos también tienen su gran dicotomía eterna, que era, digamos, la burguesía española que durante siglos no pudo sacarse de encima el cáncer que tenía, que era justamente la nobleza, ¿no? Y que terminan de alguna manera en 1800, cuando vuelve Fernando VI al poder y el absolutismo y que deroga la Constitución. De ahí nosotros decimos viva la Pepa, porque la Pepa era la Constitución, porque era el día que se había hecho, ¿no? El día de un santo que se hizo, ¿no? San José, Pepe, ¿no? Por eso decía viva la Pepa, porque ni se podía ni siquiera decir la palabra Constitución. Mirá hasta qué punto también llegaba, porque te mataban, ¿no? Estamos hablando de 1815, 1816, porque te mataban. Entonces ellos también, se entiende lo de Vox, perfecto. Podemos entender también la dicotomía de Brasil, que también tiene un proceso relativamente parecido con el de Argentina, también pero ¿cómo entender, por ejemplo, esta dicotomía que se da en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la derecha trumpista o la alt-right, la derecha alternativa y todo este tipo de cosas, habla el enemigo son los normies. Normales. Los normies fue la traducción que ellos han hecho de la palabra en inglés, que es la gente normal, la gente que va, trabaja, los Homer Simpson, que viven del Estado, que no hacen nada, que no hacen progresar al Estado, que están acomodados en la sociedad, y contra eso ellos se rebelan y generan ese otro. Y en otros lugares de Europa, por ejemplo en el norte, las derechas del norte de Europa, como la Alternativa para Alemania,
ya ven, el enemigo es otra cosa, ya el enemigo, viste, la dicotomía la hacen con un extranjero, principalmente si ese extranjero profesa el Islam. Vos fíjate cómo todas estas derechas, porque nosotros hablamos de la derecha, pero en realidad tenemos que hablar de las derechas, ¿no? O sea, a pesar de todas las diferencias, tienen ese punto en común, ¿no? De que todo tiene que ser o sea, una guerra, digamos, del bien contra el mal. Nosotros habíamos hecho un programa con Osvaldo, ¿te acordás, Osvaldo? La marvelización de la política. Todo eran los buenos contra los malos, ¿viste? Los superhéroes contra los villanos, ¿viste? Y parece que estas nuevas derechas están explotando al máximo todo esto, Daniel. Vos citaste dos lugares, Alemania y Estados Unidos. Los países nórdicos no los conozco, nunca fui. Pero tuve la oportunidad de vivir en Alemania y en Estados Unidos. Y bueno, son dos casos que los antagonismos también son históricos, ¿no? El antisemitismo en Alemania, sea judío, sea musulmán, lo semita es objeto de odio. Y no es de ahora, es de la época de Fichte. Fichte es un filósofo de la época de Kant, más o menos en finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, que tiene un discurso a la nación alemana que realmente es digno de ser leído, para ver de dónde surge el antisemitismo. Hay antisemitismo en los textos de Kant, de Immanuel Kant, que se supone que es el emblema del cosmopolitismo. Hay algunos alemanes, algunos colegas, amigos alemanes, me decían de que el nazismo había nacido con la poesía de Novalis, por ejemplo. O sea, me parece que hay toda una formación cultural que produce ese antagonismo. También basado en condiciones materiales de vida, ¿no? Y me parece que eso se puede apagar un poco. Alemania apagó un poco eso porque estaba ocupada militarmente. De 1945 para acá, había ejércitos ocupando. Hay todavía. Alemania es el país que más bases militares estadounidenses tiene en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, te quedás quieto por un tiempo, conservás, digamos, las formas por un tiempo. Los alemanes tenían que mostrar sus documentos en inglés del lado de la República Federal Alemana. Calculo que los tendrían que presentar en ruso del otro lado también. Entonces, no tenés mucha alternativa para quedarte quieto. Cuando eso, de algún modo, se aliviana, vuelven a aparecer los antagonismos, vuelven a aparecer las antinomias. Y en Estados Unidos es muy palpable verlo. Es muy palpable ver la cultura del norte y la cultura del sur en Estados Unidos. Es muy palpable ver la vida en gueto. Si vos sos parte de un apellido italiano, vos de alguna forma vas a vivir y vas a poder progresar en un linaje italiano. Si vos sos irlandés, no es que vos sos irlandés porque naciste en Irlanda, tu tataraboca porque nació en Irlanda. Pero ellos mantienen un tipo de sociedad que no es una sociedad republicana como uno idealiza, ¿no? Donde todos los individuos son iguales delante de la ley. No, son segmentos. Los judíos son judíos, los negros son negros, los irlandeses son irlandeses, los texanos son cosas aparte. Entonces me parece que delante de esa segmentalización de la sociedad que llevó a guerras, me parece que ese tipo de discursos tienen una condición material para aparecer. Y me parece que el trumpismo le da voz a eso que de algún modo estaba apagado en una especie de consenso entre un cierto sector del republicanismo y un cierto sector de los demócratas. Cuando ese consenso entra en crisis, aparece el trumpismo dando voz a ese tipo de gente que está hace mucho tiempo en esa situación. Por eso me parece que... Y en Alemania la misma cosa. En Alemania no es que dejaron de ser... Ahí a veces parece como que solo hay nazis alemanes que huyeron para Paraguay, Brasil y Argentina.
y en Alemania no quedó ningún nazi. Quedó la mayoría. Entonces, Los reciclaron, ¿viste? claro, parece que los nazis vinieron para acá, allá no quedó ninguno. No, allá sí, eso caló hondo. El nacionalsocialismo tenía una capilaridad muy grande en sectores populares, ¿no? Entonces me parece que es esperable que eso pase. Acá Martín Mirol, desde San Pablo, nos deja una pregunta, Daniel, interesante. Dice, ¿cuál es el papel de las religiones en todo esto, específicamente los monoteísmos? Es una pregunta también interesante. Y creo que de respuesta amplia, ¿o no? No sé cuál es el papel. Martín hace preguntas difíciles, no sé. Porque, claro, pasa que si pensamos en Brasil, el papel de las iglesias neopentecostales, ¿viste? Ahí vemos una asociación un poco los movimientos de derecha con la teología de la prosperidad, ¿viste? Con el individualismo, el hacerse a sí mismo, pero por ahí otras religiones que son un poco diferentes. Me dejó pensando la pregunta, te digo, Daniel, ¿eh? No sé si la cuestión es monoteístas o politeístas. Me parece que hay una historia de la Iglesia Católica en América Latina con un compromiso muy claro y muy directo con los movimientos populares, bueno, que acabó derivando en asesinatos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los palotinos fueron fusilados con un tiro en la cabeza en medio de la madrugada y hasta el día de hoy no hay ninguna noticia de aquello. Y eso para citar algunos, ¿no? El padre Mujica era católico y me parece que, no sé, me parece que contribuía bastante a poder pensar procesos de transformación y emancipación social. No sé si el problema es el politeísmo o el monoteísmo. Tendría que ver cómo el politeísmo actuó en los movimientos de liberación nacional y de las guerras revolucionarias en África, cosa que no conozco, ¿no? ¿En qué posición se colocaron cuando hubo que luchar contra Europa? En América Latina viste que se dividieron, ¿no? Por un lado teníamos a Fran Luis Beltrán haciendo armas contra los españoles y por otro lado teníamos gente dentro del gobierno de Buenos Aires que estaba a favor del gobierno español. O sea que estuvo muy, muy dividido eso. Una preguntita ahora más yendo para tu lado psicoanalista. Es esta cuestión que no tiene que ver con la religión, pero tiene que ver con una fijación, parece, de todas las extremas derechas, que es el tema sexual, que va tomando varias dimensiones, varias formas diferentes, ¿no? En el norte de Europa, viste, los musulmanes que violan a las mujeres y se van creando fake news en contra de todo esto, pero vemos una especie de cierta fascinación con los niños, ¿no? Entonces en Estados Unidos con el Pizzagate, que hacían orgías con los niños en los sótanos de una pizzería. Acá en Brasil, viste cómo eso se usa, ¿no? Inclusive en este momento está esa película Freedom no sé qué, que habla del tráfico de niños, sexual y todo eso, que va toda la derecha, está yendo masivamente a verla. Sound of Freedom. Traducida en español como Sonido de Libertad. Es una película dramática estadounidense de 2023 que trata sobre el tráfico de niños. La que era la ministra de la familia, Damares, la ministra Damares, hablaba de que los niños en Roraima le sacaban los dientes para poder practicar la felatio más fácil y que les daban de comer no sé qué cosa. Y ahora escuchémoslo a Milei, la metáfora que usa, y después nos comentas eso, Daniel, yendo más para qué lado que va despertando esto de los niños y el abuso sexual de los niños. Acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. ¿Qué imagen despierta, no, Daniel? Primero, esta cuestión de identificar un enemigo, el Estado, ¿no? Todos contra el Estado. Y después, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado es como que abusa de los niños, usando esta metáfora, ¿no? Nuevamente,
haciendo ese apelo, esa remisión al tema de una cosa tan fuerte y tan cara, que inclusive era un tema siempre de la izquierda, ¿no? La protección de los niños y de la sexualidad de los niños, ¿no? Yo creo que esa proposición es una cosa que no podría haber sido dicha hace 50 años atrás. No Ajá. podría haber sido dicha. En la época de Freud menos, ¿no? Me parece que hoy la cuestión sexual, hablar de violación, hablar de felatio, se tornó un discurso de todos los días. Podemos hacer un programa hoy aquí diciendo cómo cada uno hace sexo. Si es bisexual, si es homosexual, si es transexual, si le gusta una cosa, si le gusta... Podríamos hacer. De hecho, hay un montón de programas que se la pasan hablando sobre el sexo. Entonces, la sexualidad apareció como una especie de escandalete, pero no muy pesado. Entonces, hasta la derecha, hasta una ministra conservadora, una mujer evangélica, hace 50 años, no conseguiría hablar. Hoy es posible que inclusive diga más cosas sobre sexo. Hoy el pudor está en ¿cuánto es tu salario? ¿Cuánto tenés en tu cuenta bancaria? Preguntale a esa pastora cuánto dinero cobra ella, su familia y cuánto dinero tiene. Es más difícil que ella te cuente de cuánto gana y cuánto dinero tiene, de cómo es que ella hace sexo. El pudor hoy aparece digamos, lo oculto es cuánto capital tenés. Este es el problema. Ahora, si hace sexo, no hace sexo, eso me parece que apareció como una especie de escandalete. Nada más. El propio Milei aparece besando a la hermana, en una especie de relación incestuosa. Yo quiero saber cuánto gana Milei, quién le paga a Milei, cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria Milei. Eso no me lo va a contar nunca. Él me va a contar el perro, me va a contar de que odia al papá, a la mamá, me va a contar de que la besa en la boca a la hermana. No me va a contar nunca quién le paga la campaña financiera, quién le paga la campaña electoral, cuánta plata gana. Entonces me parece que se sustituyó el tema del escándalo y bueno, y colocamos las cosas en términos de escándalo a partir de imágenes, porque dan un cierto tremor, ¿no? Lo que Milei hace es mostrarte una imagen, la imagen de un Estado violentador sexualmente de chicos. Entonces nosotros comenzamos a discutir esa imagen, como discutimos la imagen de esta chica que estuvo con Insaurralde, como discutimos y así vamos discutiendo imagen atrás de imagen y escándalo atrás de escándalo. Y la pauta política no la discutimos. El problema de fondo no lo discutimos. Discutimos si el sexo de uno, si el sexo de otro, si esta chica con Insaurralde vende sexo o no lo vende, si el Estado realmente es violentador de crianzas o no es, de chicos o no lo es. Pero el problema de fondo no lo discutimos. Y me parece que el problema de fondo con Milei es que Milei viene con una pauta que viene a traer una cuestión de siglos en Argentina. Viene a restaurar 1860, viene a restaurar la sociedad rural que diezmó a los pueblos originarios, viene a restaurar el modelo de Martínez de Oz de 1976. Y lo que él hace, lo hace apoyado por un grupo de empresas y lo hace apoyado por un sector del poder político. Entonces me parece que lo que tenemos que discutir es esa pauta. Yo voy a citar acá a Moreno. Moreno dice que él viene a proponer una verdadera revolución. Desde Perón hasta ahora, nadie se había atrevido a cuestionar la justicia social. Este tipo viene a decir que la justicia social es injusta. Es un robo. Bueno, me parece que ese es el punto.
Acá Antonioni nos deja 2 mensajes. Uno de ellos lo dice así: los temas relacionados con el pánico moral son espantosos. Y después nos hace una pregunta que es pero tan buena que te la voy a dejar para el final, Daniel. Sí, Marcela, Daniel, Osvaldo. Bueno. No, Marcela. Osvaldo. Daniel, te escuchaba que vos hablabas que él justamente hablaba de una revolución. El coso Milei hablaba de revolución. O sea, en realidad, porque me parece que uno de sus limitantes, sus condicionantes, en su propio discurso, es que él plantea una revolución conservadora. O sea, ¿por qué revolución? Porque quiere destruir todo lo que hay. Quiere destruir la educación pública, la salud pública, el derecho del trabajo, los juzgados del trabajo, la ciencia y tecnología. Entonces, esa propia limitación, ese condicionante que tiene de hacer esos cambios violentos para volver a esa patria conservadora que él maneja como si fuera el ideal, donde tuvo que pasar el centenario de 1910, se tuvo que pasar con estado de sitio porque los movimientos obreros impedían que se pueda hacer, entonces tuvo que establecer el estado de sitio. Todo eso crea que sea un discurso violento. Yo desconozco cómo serán las derechas en los otros países, ¿no? Más que lo que hablamos siempre acá de Brasil, o que vos lo que estabas contando de Alemania o de Estados Unidos, pero creo que un poco está muy condicionado por su propio discurso conservador, él. Por eso, de esa revolución conservadora, de la vuelta al pasado. A mí me parece que él, por eso hay que volver, él cita muy claramente quiénes son sus referencias. Es la escuela austríaca en términos económicos, y como vos decís, es una revolución conservadora, y esa revolución conservadora tiene sus bases ideológicas en Donoso Cortés. Donoso Cortés es un intelectual y un político español del siglo XIX que plantea la teoría de la revolución conservadora, la teoría de la contrarrevolución, ¿no? Estábamos citando el caso de España. Después de Donoso Cortés, en el siglo XX, tenemos la Guerra Civil Española, donde la Guerra Civil Española es ganada por Francisco Franco, 50 años de dictadura, 50 años de dictadura genocida, donde se secuestraron personas, se hicieron desaparecer personas. Hasta ahora no se sabe dónde está el cuerpo de García Lorca, por ejemplo. Solo para dar un ejemplo. Hay miles de ejemplos de españoles donde no se sabe dónde están. Y lo peor de todo eso, Osvaldo, es que se hizo un pacto de la Moncloa para apagar la revisión. todo eso, con una ingenuidad, pensando que el pasado se puede enterrar. El pasado no se entierra. En psicoanálisis no sabemos muy bien que el pasado no se entierra. El pasado queda grabado en el inconsciente y más tarde o más temprano sale de la peor forma posible si vos no lo conseguís elaborar. Si aquello que vos reprimís en tu historia individual o colectiva no lo trabajás y no lo elaborás, sale en la forma de agresividad. Y eso está constatado tanto en experiencias políticas, sociales, cuanto en historias clínicas. Entonces, Milei viene a proponer esa revolución conservadora, y viene a proponer una revolución conservadora así, con una figura de escándalo, de grito, de utilizar malas palabras todo el tiempo, insultar mujeres, insultar hombres, insultar personas. Milei hace esto, Daniel, no te puedo creer. A ver, yo creo que... Pedazo de mogólico. Los hijos de puta... ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Estúpido! Imbécil ese que está en Roma. ¡Son unos soretes! ¡Pedazo de mierda! ¡Hijos de puta, tiemblen! ¡No servís para nada! Imbécil, tarado. Roñosa. Gusano asqueroso. Imbécil. ¡Inútil! No, Pelado asqueroso de mierda. ¡Sos una burra! Hijos de recontra remil puta. Sorete. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? Yo soy un gran divulgador. Y está bien el ejemplo que vos diste, ¿eh? Pero es interesante porque él trabaja en esos 2 registros. Hay un registro que lo hace para que nosotros estemos discutiendo cuántos insultos él hizo y cuántas barbaridades, cuántos escandaletes él nos propone. Y por otro lado, él está operando con la ASA FJP
está operando con las corporaciones, está operando con lo peor del sindicalismo, que es aparentemente debería ser de nuestro movimiento, pero están dialogando con él en favor de una modernización del trabajo. Estaba escuchando inclusive que el grupo de Milei, y eso por boca de Milei, está esperando de que en caso de que él gane, se rompa el PRO y se rompa el peronismo, y incluir parte del PRO y del peronismo en el proceso de gobernabilidad. O sea, por un lado te dice que va a romper, le va a poner una bomba a la Casa de la Moneda, la Casa de la Moneda, al Banco Central. Mirá el lapsus que tuve, ¿no? Pero tiene que ver con eso, porque es eso lo que él propone, ¿no? Pero por otro lado, él sabe que hay un proceso que va a hacer. Por eso que él cita 1860, civilización o barbarie, 1900. Yo les voy a contar un caso que a mí me dejó totalmente absorto. Mi hijo trabaja en barcos y me contó, conversando así de nada, me contó del olor que había en los containers que se cargaban en Buenos Aires para llevarlos a China. Le digo, ¿por qué olor? Porque es cuero crudo. Se llenan los containers de Buenos Aires, son de cuero crudo con grasa, y se cargan de cuero crudo y se llevan para China. Hace 400 años que familias estancieras de Buenos Aires matan vacas, le sacan el cuero, lo ponen adentro de un navío y lo mandan para otro lugar. En 400 años no se les ocurrió desarrollar una industria del cuero. Lo mandan crudo, así como lo ven, sin curtir siquiera. No ponen ni curtiembres. Anterior a la época de los saladeros, eso. Eso está sucediendo hoy. Es a eso que ellos llaman de civilización. Matar una vaca, sacarle el cuero y meterla en un navío. Eso es una característica también de todas las derechas, ¿no? Dos cosas. Por un lado, lo que estabas comentando vos, de hacer un revisionismo histórico. Entonces, en Alemania Hitler no era tan malo porque por lo menos dice que terminó con la inflación. Mussolini en Italia para los Fratelli, viste, no era tan malo porque revivió el orgullo italiano. El Ku Klux Klan y el movimiento esclavista en Estados Unidos no era tan malo porque sirvió para desarrollar el capitalismo. En Argentina la dictadura también no fue tan grave. En Brasil, viste, el movimiento del 64 fue un movimiento, digamos, democrático de los militares para evitar el comunismo. No fue una dictadura ni un golpe de Estado, viste. O sea que ellos van en eso, y también reivindicando un supuesto pasado mítico de prosperidad, ¿no? La Argentina de Milei fue mucho más atrás, porque nuestros derechosos iban hasta el año 29, ¿viste? Hasta antes de la Gran Depresión. Acá en Brasil también, ¿viste? Los tiempos acá en Brasil los tiempos del emperador, ¿viste? Lo mismo, vos fijate cuál es el eslogan de Trump: hagamos América grande nuevamente. O sea, ya fuimos grandes, ahora no. Todas estas tratan de buscar una especie de pasado mítico, ¿no? De reescribir la historia y buscar ese enganche con ese pasado, ¿no, Daniel? Bueno, porque precisan reformular la historia. En Argentina es uno de los pocos países donde nosotros conseguimos contar otra historia, ¿no? Hay una historia oficial, digamos así, que es la historia que en Rosario podemos ver en el Museo Histórico Julio Marc. Entrás, primero ves una canoa, unas piedras y unos miembros del pueblo originario, después ves la iglesia y después ves los militares, como si los militares fuesen el gran empuje que tuvo el país. Esta historia que se cuenta de esa forma, ¿no? Acá había indios salvajes, llegó el cristianismo, ahí tal vez Martín podríamos pensar en la pregunta que hacía Martín. Después llegó el cristianismo y finalmente llegó la caballería y llevó adelante un proyecto de desarrollo civilizatorio. Y me parece que esa es la historia que reivindica. Pero es interesante porque es una historia que él precisa reivindicar
para poder encontrar adherencia, para poder encontrar adhesión, para poder encontrar relación de pertenecimiento. Quiere decir, yo cuento una historia a partir de la cual me reconozco en esa historia. Entonces, cuento una historia colectiva a partir de la cual me reconozco. Los argentinos fuimos ricos en 1900. Mi familia no, mi familia eran peones de campo, no los argentinos. Los argentinos de algún barrio de Buenos Aires han sido ricos. Pero el resto del país no era eso. Y ahí, ¿qué te dice Milei? El resto del país era una barbarie. Ah, ahora entendí. Entonces mi familia está del lado de la barbarie. Entonces, del lado de la barbarie, mi familia tiene otra historia. Es la historia de la lucha operaria a la que Osvaldo se refería, desde ya 1910. Es la lucha por la independencia, es la lucha en las guerras civiles en Argentina, y es la lucha contra todas las dictaduras, la resistencia de 18 años del peronismo, la resistencia contra la dictadura militar argentina entre 76 y 83. Bueno, ahí hay otra historia, ¿no? Entonces nosotros podemos contar otra historia. Y hay veces que hay pueblos que se les hace difícil contar esta historia. En Brasil mismo es difícil contar otra historia que no sea la oficial. En Brasil se cuenta la historia desde Lisboa. No se cuenta la historia desde la playa. No se cuenta la historia desde el tupí guaraní, que llegó del Caetés, que llegó viendo al obispo Sardina llegar. No, se cuenta del lado de Lisboa. Entonces es importante saber a dónde estamos parados. Una vez lo escuché a Enrique Dussel, hace muchos años atrás. Dice, yo quiero contar la historia parado al lado de Evo Morales. Y me pareció extraño cuando lo escuché por primera vez. Sí, porque la historia la contamos desde Alemania, la contamos desde París, y ahí como que me cayó la ficha. Es verdad, yo quiero contar la historia parado al lado de Evo Morales desde Bolivia. Vos sabés, Daniel, que Jorge Rashid tiene una metáfora que es encantadora, que él dice así: contamos la historia desde el punto de vista desde el que dijo tierra, y nunca a partir del que dijo barco. Exacto, exactamente. Parece una metáfora. Vos sabés que escuchaba lo que vos estabas diciendo, Daniel, y me acordaba la bandera de Santa Fe en el escudo, tiene la lanza para arriba y las dos flechas para abajo, que parecería que fuera una ingenuidad, pero en realidad está diciendo la victoria del blanco sobre el indio. Los blancos usaban lanza y los indios usaban flecha. Y creo que también un poco ese recordatorio que vos hacías, que se hace a 1860, a 1800, a 1900, hasta la década del 30, como dice más o menos Ramiro, aunque algunos lo ubican directamente hasta la aparición del peronismo, lo que hace que los jóvenes, me da la impresión a mí, ¿no?, porque me pasa con los jóvenes que le doy clase, que tengan una ilusión o un enamoramiento con Milei, porque le habla de algo que ellos no conocen y que dice que era bárbaro. Entonces dice, ¿cómo? Si este quiere rescatar lo que era bueno, ¿por qué no lo vamos a votar? Déjame que ponga un video, Daniel, y después vos lo comentás. Un video muy cortito que dura, creo que 20 segundos. Ay, Dios, son como imbotables, ¿no? Patricia Bullrich no puede terminar una frase, es una cosa, no sé si es que está cansada, Pato, no sé qué le pasa, pero viste que le dicen, y Patricia, ¿qué vas a hacer con la economía? Y es un sistema. ¿Les hacen un psicotécnico? Ay, pasan por uno, de verdad lo pregunto, no pasan, ¿no? Si no hay uno en particular que no lo pasa, me parece, que es ese que van a votar, que piensan que no me doy cuenta. Vos lo ves al chabón y es como, epa, ¿qué onda, no? Y por otro lado decís, che, boludo, vaya toda la mierda. Es cuando vos le damos cerveza a tu sobrino que tiene 6 años. No, pará, pero hay como un morbo, viste que en algún punto decís, vamos a dar cerveza, vamos a ver. Campa es sensacional, a Campa lo sigo hace mucho tiempo, me hace reír mucho, muy bueno el tipo. Y me parece interesante lo que dice. Pero me parece que la cuestión ahí es, desde el punto de vista político, no si pasa o no pasa un psicotécnico. Porque si no, nosotros acabamos
psicologizando la política. Y me parece que ese puede ser podemos entrar en una trampa con eso, ¿no? A mí me llamaba la atención el final de él, ¿no? Es como darle cerveza al nene de 6 años, o sea, que se pudra todo, ¿viste? Vamos, sabemos que está mal, pero esa pulsión de destrucción, ¿no? Sí. Bueno, eso nos habita a todos, ¿no? Eso de alguna forma, pero eso también aparece en situaciones de crisis, cuando las necesidades vos reconoces como que son de derecho de algún modo, no son satisfechas. Entonces te quedás sin recursos simbólicos, imaginarios. Voy a ser más técnico acá. Me parece que cuando hay una insatisfacción y vos no tenés cómo elaborar esa insatisfacción, partís para la agresividad. Voy a dar un poquito, para que no me pase mucho el tiempo. Freud dice que el primer sentimiento del ser humano es el odio. Lo primero que sentimos es el odio, no es el amor, es el odio. ¿Por qué? Porque el bebé está ahí sugando el pecho de la madre y en un momento, y él está contento y satisfecho sugando el pecho de la madre, y en un momento, ¡pac!, sacan el de ahí. Entonces lo primero que hace el bebé es intentar agarrar el pecho, morderlo. ¿Por qué? Porque fue privado de una satisfacción. Entonces él dice, el primer movimiento es el de exclusión, o sea, atribuirle al propio objeto la culpa de tu insatisfacción. Entonces lo primero que haces es excluir. Y lo segundo que haces es intentar destruir, dice. Este es el mecanismo del odio. Delante de la insatisfacción, un bebé hace algún movimiento de agresividad para excluir y eliminar, como si eso eliminase la insatisfacción. Bueno, ese es un bebé que pesa 5 kilos, que mide 60 centímetros. Ahora, imagínate vos, un tipo de 45 años, con 90 kilos, que no consigue desarrollar, elaborar una insatisfacción. Bueno, hace eso, que se vaya todo a M y listo. Es eso. Claro, la insatisfacción por ahí viene desde mucho antes, ¿verdad? Porque ahí ya estás hablando de un chico, de un niño crecido. Yo creo que el niño primero estaba en el vientre de su madre y cuando sale, ahí ya viene la insatisfacción por ahí. Es lo que dice Martín Mirol, Marcela. Martín Mirol dice, estaba en el útero y parieron. Bueno, Entonces, mira, Martín, ahí está. estamos en sintonía. El problema ahí es no poder elaborar los procesos de insatisfacción, no poder elaborar las frustraciones, las decepciones. Y no podemos elaborarla cuando no tenemos recursos simbólicos, imaginarios, cuando no tenemos modos de relacionarnos con nosotros. Me parece que en los últimos años hubo un rompimiento de los lazos sociales muy fuerte, hubo un dominio de un discurso de la individualidad meritocrática, competitiva, que nos atravesó a todos. Es muy difícil organizar la militancia, nosotros lo sabemos perfectamente. Es muy difícil. Te acaba culpando exclusivamente de tus no progresos, ¿no? O sea, digo exclusivamente porque podemos tener parte de culpa, pero también parte de culpa es de la situación económica a veces del país, ¿no? Porque no es siempre. Pero no solamente eso, lo que quiero decir, no tenemos elementos para establecer lazos. Me parece que no es el problema solo el de la pobreza o el de la falta de algún recurso. En el medio de la pobreza más extrema, en Europa, había comunas, había comunidades de trabajadores que se sentaban a leer libros de Marx. O como era en la época del trueque en Argentina también, que las comunidades de los mercados del trueque consistían también en una forma de socialización, no solamente de... Sí, ahí tenés. Y nosotros, me parece que hace un tiempo no estamos encontrándole la vuelta al hilo para poder establecer lazos que nos permitan otra vez recomponer, ¿no? Nos pasó en el peronismo
con la candidatura de si era Guado de Pedro, de si era Scioli, acabó siendo Massa, nos pasó dentro de nuestro propio movimiento, yo a Massa no lo voto, entonces no le voy a hacer campaña. En el 2015 también fue así. Entonces, por eso, hace algunos años que venimos con esta situación, ¿no? Randazzo, que de repente era nuestro candidato, ahora me dice cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es que hago para establecer vínculo y establecer lazo social? Y estamos hablando de nosotros, que tenemos experiencia política y tenemos una trayectoria de militancia. Imagínate el pibe de 20 años. El pibe de 20 años no ve nada de eso. Entonces, bueno, está bien, qué sé yo, te propone darle servicio. Vamos a ver, querés poner el gato adentro del microondas para ver qué pasa. Ahí poné el gato dentro del microondas para ver qué pasa. Qué sé yo, querés explotar el Banco Central, y explotalo, qué sé yo, es el Banco Central, ¿qué me paga el Banco Central a mí? Entonces me parece que eso, y eso es que interesante, no hay un discurso en la media, en los medios de comunicación, en las redes sociales, no hay un discurso coherente de la derecha, hay un discurso confuso. Una hora voy a dolarizar, otra hora voy a decir no, voy a dolarizar, pero después, una hora voy a dar voucher, otra hora sí voy a dar voucher, pero... y hay discursos contradictorios el tiempo entero que tienen un objetivo, cansarte. Llega una hora que vos no aguantás más escuchar eso. Entonces, ¿qué haces? Es lo que dice Campana, y bueno, qué sé yo, dale. Como diríamos en portugués, encendemos el foda-se, ¿no? O sea, encendemos foda todo, ¿viste? No, deixa rolar, se dice en portugués. Volviendo al discurso de la derecha, una cosa que también me llama la atención es esta aparición de él, que tiene que ver también con lo que habíamos charlado. Disculpen la autorreferencia, pero vayan a escuchar el programa que hicimos con Osvaldo hace un tiempito atrás, un año atrás, que era la de la marvelización de la cultura, de que aparecen estos personajes que se venden como superhéroes. No es de ahora, ¿no? No nos olvidemos que acá en Brasil, por ejemplo, en Argentina, en la época de Menem era el superhombre, el que andaba en Ferrari, piloteaba aviones de supersónicos, jugaba al básquet, jugaba al tenis. Acá apareció también en la época Color de Melo, que era el macho cabrío, que también hacía de todo. Eran las épocas de los super. Pero vamos a escucharlo a Milei, la última, porque él lo incorpora de una forma tan, digamos, obscena, que interesa. Esto es nuevo, este video creo que debe tener 15 días, ¿no? Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. Yo les confieso que cuando vi esto, yo dije, pobre los anarquistas, pidámosle disculpas, porque los anarquistas del principio del siglo, cuando todavía no existía la radio, usaban el teatro como forma de hacer proselitismo, de poder pasar las ideas del anarquismo, que no era una idea muy fácil, ¿no? Y ahora viene este gordo panzón, medio desafinado, cantando una canción medio ópera que es de niños, absurda, que no dice absolutamente nada, que describe un problema a partir de una óptica tan simplista que da pena, y para mucha gente es el superhéroe. No pienso tanto en Milei, pienso un poco también en las audiencias, en los mileicistas, digamos, no en aquel joven que va a votar porque está de moda, sino en aquel que fervientemente lo sigue, ¿no? Qué complicado, ¿no, Daniel? A mí me parece que él utiliza todos los recursos de medios de comunicación que puede. Me parece que utiliza tonos de voz, me parece que utiliza la exacerbación, la puesta en escena,
me parece que utiliza el teatro fue utilizado por los anarquistas en el inicio, fue utilizado por Bertolt Brecht, hay toda una técnica de trabajo de Bertolt Brecht. El teatro era utilizado por Tato Pavlovsky también, como modo de trabajo político y psicoanalítico. Él utiliza todo eso. Ahora, da para ver que no es el teatro de Bertolt Brecht, de Tato Pavlovsky, es un tipo de infantilización. Y me parece que a eso es lo que apunta. Me parece que las redes sociales permiten ese toque con el afecto muy rápido. Antes se suponía que un ser humano conseguía mantener la atención durante 40 minutos. Por eso que las conferencias eran de 40 minutos, por eso que las clases eran de 40, 50 minutos. Hoy una persona mantiene la atención durante 8 segundos. Si en 8 segundos no la capturaste, el tipo pasa tu video en el Instagram rápidamente y no te ve nunca más. Y es eso lo que el tipo hace, capturar tu atención con un insulto, con un tono de voz agresivo, con una caricatura como la que está ahí, con el beso en la boca con la hermana. Entonces él, sabiendo de que es preciso capturar la imagen, él te agarra de ahí y después, a partir de ahí, es que te cuenta la historia. Una vez leí una nota del negro Fontana Rosa, que voy a decir no sé si es posible decir una mala palabra aquí. No. Depende, ¿vas a decir hambre? Hambre, miseria. Por eso no pusimos el video de Milei. Esas son malas palabras. El negro Fontana Mierda, Rosa, culo, todo eso no es mala palabra. El negro Fontana Rosa decía de que un texto escrito tenía que tener una primera frase que agarrase de las bolas al escritor, dice. Y él daba ejemplos de literatura rusa, cómo el tipo te prende en la primera frase. Y ahí después vos lo querés leer, ¿no? Gabriel García Márquez hace eso. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía se puso a recordar aquella tarde en la cual su padre lo llevó a conocer el hielo. Y después vos querés leer el resto. Bueno, el tipo te agarra con los elementos simbólicos, los elementos imaginarios que hay ahora. Y a partir de ahí te sale. Cosa que Massa no hace, por ejemplo. Cosa que Patricia Bullrich no hace. Entonces, lo que está haciendo Milei no es el trabajo de un delirante, de un desaforado. No, es un trabajo muy inteligente, me parece. Nos va a llevar a la última pregunta que tengo yo. Antes de eso, que leer los comentarios. Perdón, sí, porque tengo mensajes de Isabel Maracina. Eso. Había uno de Norma Lentini y otros de Isabel. ¿Podés leerlos más? Sí, claro. Bueno, Norma Lentini pienso que hace alusión a lo que dice Víctor Holguín. Que yo a Víctor le quiero preguntar qué pasó con las ganancias, con el impuesto a las ganancias, con la plata que le han dado, con lo que puede recuperar de la carta de crédito. Bueno, o sea, Víctor dice: saludos, es un desastre la economía de Argentina, 600 pesos por dólar, va a perder el peronismo ya. Yo no creo, porque hay un montón de otras cosas que se están haciendo como ministro de Economía. Después, Norma Lentini nos dice: los peronistas somos inteligentes y sabemos que el dólar lo manejan las grandes empresas para que el peronismo pierda. Grande Norma. Isabel nos dice: no nos olvidemos de psicoanálisis del yo y psicología de las masas. Texto freudiano enorme que trata del narcisismo de las pequeñas diferencias. Lo que Daniel apunta son posiciones identitarias
caldo ideal para el odio. Y acabamos de tener un mensaje de Diego que dice: el crecimiento de Milei, a pesar de las estupideces que dice Milei, es inversamente proporcional por las estupideces que hacen sus opositores. Eje de subsidios, la corrupción, a cambiar el sistema capitalista mundial, mientras el señor del kiosco ya no llega ni a entender qué impuestos paga. Pero no pague más, señor del kiosco, o sea, ahora no tiene que pagar más. ¿Qué le pasa? Ahora No viene entendieron nada. un video que te quería hacer escuchar, que es muy conocido ya, seguramente vos lo escuchás, te lo conocés, y hacerte la pregunta esa que te había prometido de Antonioni. ¿Qué te parece, Daniel? Escuchemos el video que tiene que ver con lo que estabas comentando antes. Mirá. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Y ahora viene la pregunta de Antonioni, que me parece que estaba desde hoy, que dije la vamos a dejar para el final porque es todo un verdadero desafío. Dice, para detener a la extrema derecha, ¿necesitaremos de filosofía cognitiva? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la historia de que hoy la ignorancia es un factor de orgullo. Lo digo en el siguiente sentido, al peronismo lo acusaron de ignorante. Los grandes intelectuales en la época del 45 al 55 eran la gran mayoría antiperonistas. Los que construyeron las dictaduras militares en Argentina no fueron ignorantes, salieron de las universidades. La Segunda Guerra Mundial y toda la estructura del genocidio no fue hecho por ignorantes, fue hecho por técnicos de la Siemens y fue hecho por técnicos de la empresa Volvo. Entonces, me parece que para hacer esto, para construir lo que nosotros estamos viviendo, precisamos de muchos intelectuales y de muchos universitarios que salen de las universidades. Lo que Milei hace, lo hace a partir de teóricos que se formaron en la escuela austríaca. Lo hace a partir de técnicos que desarrollaron esa política con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, con Pinochet. Entonces me parece que
podríamos, sí, hay una especie de, bueno, que se vaya todo a donde está el conejo, qué sé yo. Pero me parece que en el fondo no es bien así. En el fondo hay muchos técnicos, los empresarios que están apoyando a Ley son personas que se forman en las grandes universidades norteamericanas. Entonces, me parece que, no sé, ignorantes, poblaciones ignorantes hubo mucho. Una vez Habermas dice eso. Jürgen Habermas, un filósofo alemán, dice: Europa nunca estuvo tan educada como ahora. En Europa nunca hubo tanta escolaridad como ahora. Y aún así hay expresiones de extrema derecha que aparecen cada vez más. Entonces, me parece que no es producto de la ignorancia. Tal vez habrá que encontrar el origen en otro lugar y no en la ignorancia. Porque eso me ecoa aquella historia: alpargatas sí, libros no, ¿no? Y que en el peronismo somos todos burros. Entonces, ahora invertimos la cosa. Me parece que no sé, yo no lo vería por ahí. De cualquier manera, vos nombraste la escuela austríaca, Daniel, y yo quisiera aquí mostrarle este librito a los libertarios que andan por ahí, principalmente tanto brasileños como argentinos, que se llama Liberalismo, que lo escribió un señor Ludwig von Mises, y van a ver que mucho de lo que ellos dicen es mentira, que todo eso que ellos dicen del Estado no está acá, acá, esta es la parte política del sistema económico de Ludwig von Mises, que después lo desarrolla en la acción humana. Léanlo a este librito que es anterior, esta es la base, Van a ver que muchas de las cosas el autoritarismo que ellos están reivindicando, eso no existe acá, Eso sale de la cabecita de esta gente. Digo, ya que vamos a hablar de derecha, hablemos de derecha con propiedad, ¿no? No agarremos la parte que nos gusta y dejemos la otra, ¿no? Parece que esto es una derecha a la carta, ¿viste? Elijo lo que quiero. El paquete es completo, señores, ¿no? El liberalismo es completo. Si van a ser liberales, en serio, ¿no? Si van a ser liberales, no pueden tener una candidata como Villarruel. Pero ahí me parece que está la cuestión. Me parece que hay ciertos sectores del capital que descubrió que las crisis del capitalismo son oportunidades de negocios. Cuando la crisis del capitalismo en un determinado momento de la historia de Occidente podía provocar las condiciones subjetivas de una revolución, hoy las crisis del capitalismo son entendidas como oportunidades de negocios. Tuvimos en 2008 la mayor crisis del capitalismo en la historia de la humanidad. Yes. Y 7 trillones de dólares fueron destinados solo lo de la Reserva Federal de Estados Unidos para los bancos. La base monetaria de Gran Bretaña se triplicó para los bancos. Entonces ellos vieron que hay que hacer un liberalismo a la carta. Agarran un poquito de Mises, otro poquito de otra cosa, y después lucran con eso. Es interesante. Hoy quienes estamos preocupados por la estabilidad política somos los sectores del movimiento popular. Hoy los que queremos intentar llevar adelante pacíficamente las relaciones sociales somos los miembros de los sectores populares, los militantes populares. Los representantes del gran capital generan condiciones de crisis del capitalismo, porque tienen tanto poder que consiguen hacer de eso una oportunidad de negocios. En la pandemia se hicieron más ricos, lo más rico, creció en el mundo entero. Pero me parece que los universitarios, todo esto, son intelectuales de academia y son ignorantes en varios otros sectores de la vida. El mismo Milei desconoce absolutamente la historia, pero cuando uno lo escucha hablar, evidentemente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces creo que son intelectuales de academia, no son intelectuales. Nosotros por ahí intentamos ser egresados de la universidad nada más, ¿no? Me parece que es intencional eso, o sea, esa historia que él cuenta y el modo en que él cuenta los problemas es intencional, no creo que sea... Yo creo que lo desconoce, Daniel, porque los muchos errores son muy groseros. Yo creo que lo desconoce, porque, o sea,
yo escucho a muchos de ese sector y realmente, creo que realmente desconocen, como decía Ramiro, ni siquiera saben lo que es liberalismo, en definitiva. Pero bueno, me da la impresión, por ahí me equivoco, y son unos grandes engañadores. No te equivocas. Y cuando él se mete en callejón sin salida, tiene la fórmula mágica, disculpen, acá me voy a meter mi lado de análisis del discurso, porque la evidencia empírica... ¿Vacunado contra el coronavirus? No. ¿Por qué? Porque todavía no hay suficiente evidencia empírica, digamos, que pruebe que las vacunas funcionan. Y ya salta con la evidencia empírica y ahí se manda el mayor bolazo, ¿viste? Porque se manda bolazo, dice y trae teoría agarrada de los pelos, no, porque la teoría de no sé qué tanto, y es mentira. No hay ni evidencia ni empirismo. Ni empirismo, ni filosofía inglesa, ni nada. Y ahí. A mí me da la impresión también que es una derecha la que plantea Milei, que ni siquiera aparte de la derecha le gusta, por eso un poco se hace esa división, ¿no? Él de hecho plantea una apertura de la economía indiscriminada que va a terminar con muchas industrias en la Argentina, que supongo que algunos que no lo votan no querría que pase. Ahí hay una evidencia empírica, Osvaldo. Ya que tenés razón, lo mío es empírica. Con lo que sucedió con Bolsonaro aquí. No, perdón, peor todavía, Daniel, una más reciente, lo que ocurrió en el coloquio de ideas en Mar del Plata en el día de ayer, que no lo fueron a escuchar. Los empresarios no lo fueron a escuchar a Milei. Milei tuvo que hacer un evento separado, aparte, en otro lugar, con algunos que lo iban a escuchar. O sea, el coloquio de ideas sabemos muy bien que es, digamos, como acá, para los que nos escuchan acá en Brasil, es como si fuera, digamos, la reunión con la Fiesp. Digamos, es el escenario montado por el sector fuerte de la industria, de los poderosos, de los empresarios y todo eso, ¿viste? Si ellos, más avisó que no iba. Porque sabemos muy bien que no es un territorio donde nosotros... No, territorio amigo. Claro, ¿viste? Pero que Milei no haya ido y que haya hecho una parte con los pocos, da para entender que no es, como todo el mundo cree, el candidato del establishment financiero industrial argentino, ¿no? Financiero comercial. Sí, el candidato del establishment financiero industrial argentino es Macri, esa es la realidad también, ¿eh? O sea, pero lo que pasa es que saben que se ha transformado en un impresentable después del muy mal gobierno que hizo. Ahí voy a lo que decía ahora Daniel, lo que ha pasado en Brasil, porque el candidato del establishment en Brasil no era Bolsonaro, era el PSDB o cualquier otra persona. Bolsonaro apareció como el pícaro que se llevó, acá estoy yo, y después por lo menos lo tenía Paulo Guedes, que decía, bueno, vamos a confiar en Paulo Guedes, que es el ministro, ¿viste? Está bien, Bolsonaro es esto, pero no tenemos al ministro. Para Milei, él en sí mismo reúne las dos condiciones de ser el disruptivo, el que puede ser autoritario y el que garantizaría la estabilidad económica, con lo cual una persona inestable no garantiza eso. Pero el candidato, como decís vos, Osvaldo, no era Milei, era Macri o Patricia Bullrich o Larreta. Ahora resulta que ha venido otro como Bolsonaro que se les ha arrebatado, ¿viste? Bueno, está bien, gracias, ¿viste? Ese que vos te matás laburando, viene, te sale, pasa corriendo de la mesa y te afana el sándwich, ¿viste? Pero lo mismo, ¿sí? No, pero está muy bien. Espero que no pase lo mismo, Ramiro, entonces. Espero que acá no pase lo mismo, ¿no? A lo mejor... como pasó en Brasil, que no nos pase lo mismo. Aquí en Brasil me parece que el candidato era Doria, que era el candidato del PSDB, que era gobernador de San Paulo, que había hecho un excelente trabajo en la época de la pandemia. San Paulo tenía un índice de vacunación mayor que Alemania, por ejemplo. Aquí hubo un trabajo muy bueno hecho por Doria, pero no le alcanzó para tener la proyección nacional. Era el candidato de la Fiespi y no le alcanzó. Y la Fiespi terminó apoyando a Bolsonaro. La Fiespi es como si fuera la Unión Industrial Argentina, la Federación de San Pablo.
Exacto, sería la UIA ya en Argentina. Creo que en el 2018 no se la esperaban al batacazo de Bolsonaro, porque en el 2022 tenés razón, concuerdo totalmente, pero en el 2018 no se le esperaban al batacazo, también no había mucho, ¿no? Porque estaba también Aécio Neves y algún otro por ahí, ¿viste? Pero no esperaban nunca el batacazo de Bolsonaro en el 2018. Pero hicieron todo lo posible para destruir la candidatura de Lula, hicieron todo lo posible para destruir el lulismo, hicieron todo lo posible para demonizar el PT, y bueno, a partir de ahí le dieron espacio a Bolsonaro. A la antipolítica. Exactamente, a la antipolítica, a lo que se suponía como anticasta, a pesar de que él salió del ejército expulsado y trabajó como diputado toda su vida. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de proyecto que se llevó adelante en la época de Bolsonaro es un proyecto que es un negocio para muy pocos, No es para la Federación de Industria de San Paulo, no es para todos los asesores financieros de la Faría Lima. La Faría Lima aquí es una avenida donde sería Wall Street, más o menos. La City porteña. La City porteña. Los Faría Limers, como se los llama, esa especie de City porteña paulista, apoyó masivamente Bolsonaro y le fue mal, muy, muy, muy mal. Entonces, bueno, después volvió a ganar Lula, otra vez. Espero que con el contexto que ustedes mencionaron, ahora yo salgo de este programa más optimista. Me parece que el domingo 22 de octubre, vamos a ir a votar a Massa y me parece que Massa va a tener más votos de los que hubo en las PASO y que bueno, de que es probable que lleguemos muy bien a la segunda vuelta, al segundo turno y podamos redimirnos como movimiento peronista, podamos restaurar la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, la inclusión social y los derechos democráticos para todas y todos otra vez, ¿no? Bueno, vamos despidiéndonos. A Daniel, muchísimas gracias por haber estado participando de Café Mercosur hoy con nosotros. Vení cuando quieras, las puertas están abiertas. Recomendamos leer la revista de Puño y Letra, donde ha salido un excelente magistral artículo escrito por mí, hablando. Bien. La pueden buscar de Puño y Letra web. Daniel, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Daniel.